Joaquín era un hombre que no podía controlar la ansiedad. Constantemente estaba dominado por el miedo. Pensaba que en cualquier momento perdería su empleo. Las responsabilidades económicas que tenía eran demasiado grandes como para poder afrontarlas sin un empleo estable. Y eso lo mantenía con angustia, con temor. Al mismo tiempo, Joaquín se sentía juzgado por su esposa, pensando que él debería ofrecerle un mejor estilo de vida a su familia, incluyendo a su esposa y sus hijos. Sin embargo, su mujer jamás le había reclamado nada. Ella gozaba más de tener tiempo con él en vez de tener más posesiones. Sin embargo, él estaba ansioso por lo que podría venir en el futuro. Xiomara está empezando a experimentar cambios físicos muy fuertes. Constantemente se siente estresada y no le alcanza el tiempo. Los latidos cardíacos de su corazón, pues obviamente no, cardíacos del corazón, son fuertes y rápidos. Siente dolores y molestias en su cuerpo de manera inexplicable. Siente un vacío en su estómago que se está convirtiendo en insoportable. A veces siente que le falta el aire y además de eso está durmiendo muy poco. Por momentos está empezando a estar completamente desconcentrada y siente que está perdiendo la memoria. La ansiedad y la preocupación la tienen dominada y siente que no tiene escapatoria. Miren, la ansiedad es un estado de preocupación excesiva donde los temores te consumen y piensas que todas las cosas en tu vida en el futuro podrían llegar a salir mal. La ansiedad empieza a apoderarse de una persona que empieza a dejarse a dominar por los temores de lo que podría pasar más adelante. Empieza a sentir que las cosas pueden salir mal y esos temores de lo que puede salir mal empiezan a controlar la vida de la persona y empieza a tener una vida de ansiedad. Esta descripción que les di de Joaquín y Xiomara simplemente muestran algunos síntomas de una persona que está dejándose dominar por el miedo, por el temor y vive una vida de ansiedad, de preocupación. Algunas veces la ansiedad y la preocupación aparecen por una situación real en la vida. Estamos ansiosos, tenemos miedo por algo que es real, una situación dolorosa que llega a nuestras vidas. Pero ¿saben qué? En muchas otras oportunidades, y yo creo que la mayoría de las veces, la ansiedad y la preocupación dominan la vida de alguien por temores de cosas que podrían llegar a pasar en el futuro, pero que no son reales, que no están pasando en este momento. La persona está ansiosa, llena de temores, lleno de ansiedad, está afectado aún físicamente por cosas que podrían llegar a suceder, pero que no son una realidad en el presente. Está dominado por la ansiedad, por el miedo, por la preocupación. Es triste decirlo, pero los cristianos no somos inmunes a este mal espiritual. Aún personas que creen en Jesucristo, personas que han nacido de nuevo, estamos expuestos también a la ansiedad, al temor. Y muchas veces, no quisiéramos confesarlo, pero nos estamos dejando dominar aún por esos miedos, cuando deberíamos estar confiados en nuestro Dios, que es nuestra roca fuerte. Miren, Dios sabe que esta es un área difícil para nuestras vidas. Y desde el Antiguo Testamento estaba tratando de instruir al pueblo, a su pueblo, para que no estuviera ansioso, para que aprendiéramos a confiar en Dios. No sé si recuerdan en Éxodo 16 la historia del maná, cuando el Señor les da el alimento que ellos necesitaban en el desierto. Y les dice que les va a proveer ese alimento, pero algo muy particular con el maná. ¿Cuál fue la instrucción? Ustedes recojan solo lo que necesitan para la ración del día. Solamente para la ración del día. ¿Y esto por qué lo estaba haciendo Dios? Lo que estaba haciendo era instruir a su pueblo para decirles: ustedes tienen que confiar en que yo mañana también proveeré. ¿Por qué es que estamos ansiosos? ¿Por qué es que estamos llenos de temores y preocupaciones? Porque no estamos confiando en que Dios va a seguir siendo fiel mañana. Esa es la raíz, ese es el problema. Pensamos que si tal vez ha sido fiel en el pasado, que nos está sosteniendo,
pero por una razón inexplicable en nuestras mentes pensamos que Dios va a cambiar de carácter mañana y Él ya no nos va a sostener mañana. Y Él les dijo, tomen lo suficiente, no tomen mucho más. Pero ¿cuál es la tendencia del ser humano? ¿Cuál es nuestra tendencia? Bueno, saben que yo prefiero tener mi propia seguridad. De pronto mañana Dios se va a olvidar de nosotros. Pero Él les estaba enseñando todo lo contrario. Confíen que vendrá la gracia para cada día. Él está a cargo. Ha estado a cargo en el pasado, está a cargo en el presente y Dios seguirá estando a cargo de sus hijos en el futuro. Y eso tiene que darnos paz, tiene que darnos tranquilidad. Pero saben, lo mismo enseñó el Señor Jesucristo en Mateo capítulo 6, del versículo 25 al 27. Y lo leímos hace unos minutos en nuestra lectura devocional, pero se los leo. Por eso os digo, no os preocupéis por vuestra vida, qué comeréis o qué beberéis, ni por vuestro cuerpo, qué vestiréis. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que la ropa? Y luego el Señor con esa sabiduría les dice, mirad las aves del cielo. Le está diciendo, deténganse por un momento y miren a los pajaritos que hay, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y sin embargo vuestro Padre Celestial las alimenta. Y luego les dice, ¿no sois vosotros de mucho más valor que ellas? ¿Qué le está diciendo el Señor Jesucristo? Miren, las aves del cielo ni ahorran, ni tienen bancos, ni CDTs. Esa es la versión armeliana del 2024. Pero lo que está diciendo, las aves del cielo no están guardando posesiones, pero ustedes jamás van a ver un ave del cielo estresada o preocupada porque va a comer mañana. Salen y saben que el Creador va a proveer para ellas. Y está diciendo, ustedes son mucho más valiosos que las aves. Él tiene cuidado de ustedes y no tienen por qué estar temerosos, angustiados. El temor y la angustia, lo que está revelando en nuestro corazón es incredulidad hacia nuestro Dios, porque Él ha dicho que se encargará de nosotros. Y mostrar ansiedad, estar lleno de temores, es estar diciendo de otra manera, sabes que no confío en que tú cuidarás de mí. ¿Cómo derrotar la ansiedad y la preocupación? Bueno, la respuesta la encontramos en el Salmo 13. Salmos 13, vayan allá, y esa es la porción de las escrituras que vamos a estar considerando con atención el día de hoy. Dice lo siguiente, para el director del coro, Salmo de David, dice el versículo 1, ¿hasta cuándo, oh Señor, me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás de mí tu rostro? ¿Hasta cuándo he de tomar consejo en mi alma, teniendo pesar en mi corazón todo el día? ¿Hasta cuándo mi enemigo se enaltecerá sobre mí? Considera y respóndeme, oh Señor Dios mío. Ilumina mis ojos, no sea que duerma el sueño de la muerte. No sea que mi enemigo diga, lo he vencido, y mis adversarios se regocijen cuando yo sea sacudido. Versículo 5. Mas yo en tu misericordia he confiado. Mi corazón se regocijará en tu salvación. Cantaré al Señor porque me ha colmado de bienes. Desde el Salmo 13 lo que vamos a estar encontrando juntos esta mañana son las estrategias para derrotar la ansiedad y la preocupación en nuestra vida. Así que entendamos que esta es una batalla, pero hay estrategias para poder ganar esta batalla en contra de la ansiedad. Y oremos para que sea Dios quien ilumine nuestras mentes, nuestros corazones, y podamos crecer en estas estrategias para derrotar la ansiedad. Oremos. Padre, te doy gracias una vez más por tu bondad y misericordia, pero gracias por tu palabra, Señor. Muchas veces estamos ansiosos, temerosos, pero eso sucede porque nos estamos olvidando de ti, Señor. Tú eres un Dios bueno, sabio y omnipotente, y no tenemos por qué temer. Somos tus hijos y nuestras vidas están en tus manos. Primero perdónanos, pero también ilumina nuestros ojos para que podamos ver, Señor. Principalmente para que podamos verte mejor a ti, para que podamos confiar más en ti. Señor, te suplicamos que obres en nuestra vida y que podamos derrotar la ansiedad por medio de la palabra que tú nos das esta mañana.
Te pido esto en el nombre de Jesucristo. Amén. Así que vamos a comenzar considerando el versículo 1 y 2 y haciendo un diagnóstico de la ansiedad y la preocupación. ¿Cómo nos sentimos en medio de la ansiedad? Miren el versículo 1 del Salmo 13. ¿Hasta cuándo, Jehová, me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? ¿Hasta cuándo pondré consejos en mi alma, con tristezas en mi corazón cada día? ¿Hasta cuándo será enaltecido mi enemigo sobre mí? Y ustedes saben que en los salmos hay salmos de exaltación y gozo. Los salmistas escribían, principalmente David, pero otros que escriben los salmos, cantando, alabando al Señor. Eran los cantos de Israel. Algunos salmos estaban dirigidos para cuando los peregrinos iban de camino a Jerusalén para exaltar a Dios. Pero hay otra categoría de salmos que no están caracterizados por la alegría o por la efusividad, sino que están caracterizados por el lamento, por la desorientación. Y realmente este tipo de salmos se llaman así, salmos de lamento o desorientación. Y la mayoría de salmos encajan con ser salmos de lamento y desorientación. Es decir, la mayoría de cantos y de oraciones que aparecen en los salmos no son principalmente cantos de alegría sobre todo, sino que lo que están mostrando son el lamento del salmista, suplicando ayuda a Dios. ¿Qué son exactamente los salmos de lamento? Son cantos que muestran al salmista expresando sentimientos de dolor, de desespero, de soledad, de rabia, de angustia, de frustración o de abandono. Hay 70 salmos de lamento en todo el Salterio, así que son muchísimos, y lo que muestra es que esto es parte de la realidad de la vida. Y principalmente, si miramos quiénes están escribiendo los salmos, pues estamos hablando de creyentes verdaderos, y ellos están manifestando en los salmos que hay situaciones de dolor y dificultad, y que muchas veces en la vida de un cristiano puede haber momentos de angustia, de temor. Y yo creo que aquí hay una primera lección en cuanto a la ansiedad, y es que llorar y sufrir y tener momentos de dolor y de dificultad es algo normal, aún en la vida de un cristiano. Yo creo que la idea errónea de que una persona que está en Cristo entonces no puede sufrir, hasta hay un grupo, ¿no?, que se llama Pare de Sufrir. Bueno, realmente este mundo es un mundo caído, y mientras estemos en este mundo con cuerpos caídos, en un mundo caído, va a haber sufrimiento, va a haber cosas que nos causan temor, que nos causan miedo. Y los salmos lo que nos están mostrando es que mostrar esas emociones, llorar, sentir dolor, es algo válido y correcto. ¿Cuál es el punto? Que principalmente esas emociones de dolor, de lamento, de temor, tienen que ser dirigidas al que tiene que ser dirigido correctamente, que es a Dios. Muchas veces ese lamento, esa queja, está dirigido al lugar incorrecto, a la persona incorrecta. Pero los salmos lo que están mostrando es que hay momentos de dificultad, pero el llamado es a dirigir ese lamento, ese dolor, esas lágrimas a Dios, que es el único que realmente puede hacer algo. Muchas veces dirigimos nuestro lamento, nuestro dolor a otros que no pueden hacer nada, pero Dios sí puede hacer algo. Dios puede cambiar nuestro corazón, y aun si Él en su misericordia quiere, puede cambiar la situación. Pero eso es lo que nos muestra el Salterio. Nosotros podemos ir delante de Dios. Eso es lo que está haciendo el rey David. Es una ilustración de esto. Tú y yo podemos ir y llorar delante de nuestro Dios. Y saben, estoy convencido que muchas personas que pasan por tiempos prolongados de ansiedad y preocupación es porque no están yendo lo suficiente delante de Dios para presentar esas preocupaciones y ansiedades. Están queriendo llevar la carga en sus propias fuerzas, en sus propios hombros, o tal vez están queriendo poner esa carga que tienen en los hombros de otras personas que son igual de débiles que ellos. Pero la Biblia nos enseña que pongamos nuestra carga sobre Él, que es omnipotente y que puede llevarlas. La ansiedad prolongada es una muestra de que no estamos poniendo nuestra carga sobre alguien que sí puede llevarla, que es Dios. Llora ante Dios para que de Dios recibas tu fortaleza. Pero saben, hay otro error común que hace mucho daño, y es de personas que tal vez no están llorando, pero que quieren negar sus problemas.
Y esto también se promueve en muchos grupos. Algunos no lloran y niegan el problema que están enfrentando. Hay algunos que se angustian por cosas que no han sucedido, pero hay otros que realmente están enfrentando un problema y prefieren negar la realidad. Hay una falsa enseñanza que quiere negar los problemas. Es lo que puede ser como declaraciones positivas o un positivismo barato y falso. Hablan de declarar o decretar, o simplemente cuando viene algo difícil o malo, entonces hacen declaraciones como no lo recibo. Pero ¿saben qué? Decir no lo recibo no cambia la realidad. Tal vez usted tenía esa práctica. Estaba viniendo algo malo a su vida y usted decía no lo recibo. Pues no importa si no lo recibe o no, igual le llegó. No, mi hijo no está enfermo, Dios ya lo sanó. Como una declaración de fe. No, mi matrimonio no está destruido, declaro restauración, pero no hace lo que tiene que hacer para que ese matrimonio funcione como debe. Esa clase de actitud no ayuda. ¿Y saben qué sucede? Genera más ansiedad, porque la persona se niega a ver la realidad y el problema sigue y no está haciendo lo que debe hacer, sino que el problema aumenta y la ansiedad y la preocupación ¿qué? Se multiplican. Es peor. Negar la realidad no es un acto de fe, sino que es un acto de necedad. Esa clase de actitud no ayuda, sino que genera más preocupación. Lo que deberíamos estar haciendo es buscar a Dios, orar, arrepentirnos, suplicar a Dios que muestre misericordia y actuar como debemos actuar. Eso es lo que tenemos que estar haciendo. Negar la realidad no es un acto de fe. Pero miremos cómo se ve el corazón ansioso y preocupado del salmista. Miren el Salmo 13 y miren el versículo 13. Hay una pregunta que se repite 4 veces en los 2 primeros versículos. ¿Hasta cuándo, Jehová, me olvidarás para siempre? Una vez más, ¿hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? Versículo 2. ¿Hasta cuándo pondré consejos en mi alma, con tristezas en mi corazón cada día? ¿Hasta cuándo será enaltecido mi enemigo sobre mí? 4 veces se repite esa pregunta, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Cuando estamos pasando por ansiedad y preocupación, 1 hora parece una eternidad, porque se está angustiado. Las noches se hacen largas y el sueño se pierde. David se encuentra en medio de un sufrimiento tremendo y se llena de preguntas, preguntando ¿hasta cuándo voy a tener esta situación que es dolorosa? Y esta pregunta de ¿hasta cuándo? Aparece varias veces en los salmos. Por ejemplo, en el Salmo 6.3 dice: mi alma también está muy turbada, y tú, Jehová, ¿hasta cuándo? Vuélvete, oh Jehová, libra mi alma, sálvame por tu misericordia. Es una pregunta constante, desde que está angustiado, que está asustado por un momento, y pregunta ¿hasta cuándo esta situación va a seguir en mi vida? Eso que te aqueja, que te asusta, que te da temor, ¿hasta cuándo? Salmo 79.5: ¿hasta cuándo, oh Jehová, estarás airado para siempre? ¿Arderá como fuego tu celo? Y el Salmo 89.46: ¿hasta cuándo, oh Jehová, te esconderás para siempre? ¿Arderá tu ira como el fuego? Y miren, esta es una pregunta que es uno de los énfasis del Salmo 13, y es la pregunta que nos hacemos cuando estamos angustiados: ¿hasta cuándo durará mi ansiedad? ¿Hasta cuándo durará esta preocupación? Esto que me aqueja en la mente, en mi corazón. Dios, ¿cuánto tiempo vas a estar como si no te importara mi situación? El que está pasando por la ansiedad, o cuando estamos pasando por ansiedad, ¿saben a qué somos tentados? A pensar que Dios ya no se acuerda de nosotros, que Dios tal vez se está olvidando de nuestra situación. Pero ¿saben qué? Eso es completamente falso. Dios no ha cambiado, Dios no se ha movido, Dios no se ha olvidado de su pueblo. El Salmo 94.14 dice lo siguiente: porque el Señor no abandonará a su pueblo, ni desamparará a su heredad. Dios nunca abandona a su pueblo. Nosotros podemos sentir eso, pero no es realidad. Miren el versículo 1, más adelante dice: ¿hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? Y el rostro de Dios es un término bíblico para referirse a estar en la presencia de Dios y recibir su bendición.
Es como si estuviera diciendo, ¿hasta cuándo podremos tener un encuentro donde atiendas mi necesidad? El rostro de Dios en el Antiguo Testamento comúnmente es entendido como ver el rostro de Dios para recibir su bendición. ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro? Es ¿hasta cuándo me mirarás para bendecirme, para ayudarme, para suplirme en esta necesidad que tengo? Es lo que está diciendo el salmista. ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? Es posible que David estuviera recordando Números 6:24 que dice: Jehová te bendiga y te guarde, Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia, Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Lo que está diciendo David es: ¿hasta cuándo vas a mirar para bendecirme en este momento de aflicción? Y eso es lo que experimenta toda persona que es creyente y está pasando por un momento de angustia, de temor, suplicando a Dios: Señor, parece que no soporto más, parece que no tengo más fuerzas. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo va a durar esto? ¿Y saben qué sucede a veces en medio de la angustia? No sé si soy el único, pero a veces sucede que todo se junta, ¿no? Llega todo a la vez. Hace unas semanas lo hablaba y le decía, y uno decía, pero ¿por qué no viene como repartido? Pero llega todas las pruebas en ese momento. Problemas en la familia, situaciones económicas complejas, relaciones cercanas que son conflictivas, y el cristiano puede llegar a ser tentado y preguntar: Dios, ¿por qué estás tan lejano de mí? Pensando que Dios se ha alejado, pensando que Dios está fuera de nuestros planes. Pero miren, si somos honestos, usted y yo podemos confesar que no es Dios el que se ha alejado, sino que somos usted y yo el que nos estamos alejando poco a poco de Dios. Él está en su trono, Él está siempre dispuesto y listo para sus hijos, pero somos nosotros los que empezamos a alejarnos de Él. Y luego decimos: ¿por qué te estás alejando de mí? ¿Por qué pareces tan lejano? Si el Señor está pareciendo lejano en tu vida, no es porque Él se ha alejado, es porque tú te has alejado de Él. Miren el versículo 2: ¿hasta cuándo pondré consejos en mi alma, con tristezas en mi corazón cada día? Miren, ¿saben qué es lo que sucede? Que muchas veces nosotros estamos poniendo nuestra confianza en cisternas rotas, que no pueden realmente darnos ninguna esperanza. Y cuando nos damos cuenta, pues estábamos poniendo la confianza en personas, en el dinero, en un trabajo, cuando realmente teníamos que poner nuestra confianza en Dios, que sí puede suplir nuestra necesidad. Y en el versículo 2, cuando dice que ¿hasta cuándo pondré consejos en mi alma, con tristezas en mi corazón? Esta pregunta habla de múltiples razonamientos y pensamientos que rondan la mente del salmista. En un sentido, está cansado de pensar en lo mismo una y otra vez. El que está angustiado y preocupado piensa en ciertos pensamientos una y otra vez, y la mente está ahí y no le deja descansar. Su mente se está desgastando pensando una y otra vez en eso que lo tiene ansioso, preocupado, temeroso. Su alma está agotada de tanto pensar y pensar. Por eso está diciendo: ¿hasta cuándo pondré consejos en mi alma? ¿Hasta cuándo estaré en esa meditación constante en mi corazón, pensando en esto una y otra vez? Uno de los síntomas de la ansiedad son pensamientos intensos que parecen que no pueden salir de nuestra mente, que están ahí de día y de noche. Quisiéramos dejar de pensar en eso, pero la preocupación es abrumadora y llegamos al punto donde decimos: no puedo más, lo he intentado todo, pero el problema parece que no puede resolverse, sea real o no, sea presente o sea algo en el futuro. Y noten el versículo 2, esto no es una situación esporádica, sino que es algo constante. ¿Qué dice el versículo 2? Cada día está sobre mí esta angustia, estos pensamientos. Su corazón está consumido y la ansiedad va desgastando la mente hasta cansarla y debilitarla. Y miren, la ansiedad y la preocupación en la vida de una persona puede llegar a desgastar la mente de una persona. Pero saben, también puede tener todo tipo de afecciones físicas en una persona. Estar por periodos prolongados de ansiedad, de preocupación, pueden llegar a afectar mi salud,
lo que te causa dolor aquí, por ejemplo lo que dice el versículo 2b, cuando sigue preguntando, ¿hasta cuándo será enaltecido mi enemigo sobre mí? Y aquí lo que tenemos es una respuesta de qué es lo que le está causando dolor a David. Es un enemigo el causante del dolor de David. A veces no es una enfermedad, a veces no es una crisis financiera, sino que lo que te causa ansiedad y temor es una persona. Alguien que te hace daño, alguien que se burla de ti, alguien que te ofende, alguien que te menosprecia, alguien que te decepciona cuando tú habías dado todo en esa relación, y eso te causa ansiedad y temor. Puede ser un familiar, puede ser un compañero de trabajo, puede ser tu jefe que te causa ansiedad y temor, puede ser un hermano en la iglesia, puede ser un esposo o una esposa, y te preguntas ¿hasta cuándo? Así que mirando estos dos primeros versículos ya tenemos un diagnóstico de la ansiedad y la preocupación. Podemos ver las palabras del salmista e identificarnos. Ver que no es una experiencia de algunos, o pensar que solamente personas muy débiles pasan por temores y ansiedades, sino identificarnos con el salmista, un hombre conforme al corazón de Dios, y ver que tenía momentos de temor y angustia y podernos identificar. Pero saber y poder reaccionar como reaccionó él, que apuntaba a esas angustias y esos temores, suplicando al Señor que interviniera, que lo ayudara. Así que hemos visto un diagnóstico de la ansiedad, que en un resumen son preguntas, temores, incertidumbres que dominan nuestro interior de aquel que está ansioso. Pero ahora miremos el segundo punto, cómo derrotar la ansiedad y la preocupación. Miren el versículo 3. Y la primera estrategia para derrotar la ansiedad y la preocupación es orar intensamente a Dios. ¿Estás pasando por ansiedad? ¿Algo te preocupa? Ora intensamente a Dios. No pases tanto tiempo hablando contigo mismo. Pasa más tiempo hablando con Dios. Reemplaza esa conversación interna meditando en esos temores, y reemplaza esa conversación apuntándola a Dios. Hay personas que piensan que porque están hablando solos todo el día es como que están orando. No, eso no es oración. Eso es meditación de nuestro corazón. Pero podemos apuntar esas conversaciones y más bien entonces poner la carga a Dios, contarle a Él qué es lo que nos está preocupando, calibrarnos con lo que Él dice en su palabra y salir restaurados en esa oración constante. Reemplazar meditaciones cuando nuestra alma está turbada, y más bien entonces poner esos pensamientos en oraciones hacia Dios, en contarle qué es lo que nos angustia, qué es lo que nos aqueja. Así que la primera estrategia es ora intensamente a Dios. Miren el versículo 3. Mira, respóndeme, oh Jehová Dios mío, alumbra mis ojos para que no duerma de muerte, para que no diga mi enemigo lo vencí. Mis enemigos se alegrarían si yo resbalara. Aquí hay varias cosas que resaltar. Y es que aún en su angustia, David decide buscar a Dios y hablarle lo que siente. Apunta esa angustia hacia Dios, orar hacia Él. Mira, tú puedes estar pasando por una situación que te aflige, pero si no lo enfrentas de la manera adecuada, el problema se empeorará. Y esto es algo muy importante. Si tú no cambias la ruta, las cosas no se van a mejorar por sí mismas. Necesitas tomar la ruta correcta. Y parte de la ruta correcta es dirigirnos a Dios y pedir a Él de sabiduría y pedir su intervención. Muchas veces enfrentamos las dificultades del día a día de manera equivocada. La ansiedad y la preocupación no resuelven nada, sino que más bien empeoran el asunto. Yo recuerdo hace unos años, escuchando una enseñanza de Alejandro Pelufo, que es un pastor en Argentina, misionero de Grace también, y él decía que si es algo en lo cual yo no puedo hacer nada, entonces yo no debo preocuparme. Si es una situación que yo no controlo, en la cual yo no puedo actuar de ninguna manera para que cambie, entonces yo no debo preocuparme. Así de sencillo. Analiza la situación. ¿Es algo que tú
tienes el control de cambiar la situación? Si la respuesta es no, entonces deja de preocuparte, porque tú no tienes el control. Y luego decía, si es algo en lo que tú puedes hacer, algo para que cambie, entonces tampoco te preocupes, ponte a hacer lo que tienes que hacer. Pero la preocupación nunca es la salida, la ansiedad nunca es la salida, la ansiedad y la preocupación nunca resuelven nada. Si usted está con un problema, con algo que le genera temor y está ansioso, esa ansiedad y ese temor no resuelven el problema. Si no lo controlamos, no nos preocupamos y pedimos al que controla todo que haga algo. Y si hay algo que yo puedo hacer, entonces tampoco me preocupo, sino que me pongo a hacer lo que tengo que hacer. Y le pido a Dios que me ayude para poder obedecer. Una persona sin empleo, sumido en la depresión, en vez de estar haciendo lo que tiene que hacer, que es buscar trabajo. Una persona que no tiene trabajo no está desempleada del todo. Su trabajo es buscar trabajo. Usted está ahí triste en la casa, mirando las noticias y viendo que la situación cada vez se pone peor. Pues así no va a conseguir trabajo. Tiene que salir y buscar el trabajo. Sumirse en la ansiedad, en la preocupación, no va a resolver el problema. Analiza qué es lo que te está causando miedo y mira qué es lo que puedes hacer. Y preocuparse y tener ansiedad no es la solución. Una persona que se queja por todo, en vez de ver las múltiples razones para estar agradecido, comúnmente va a estar ansioso, preocupado. Una persona que tiene que hacer una tarea, un trabajo, y no lo hace, sino que se pone a perder tiempo en redes sociales. ¿Saben qué hace? Aumenta su ansiedad. Y esto puede aplicar con personas en el colegio, en la universidad. Tiene que hacer una tarea, pero se pone a hacer otra cosa. O gente en el seminario en Semdex, que sabe que tiene que ponerse a leer, a hacer un artículo que tiene que escribir, un ensayo, pero se pone a hacer otra cosa. Y la ansiedad crece y sube, y el vacío cada vez es más profundo. Y llega un mensaje de Benjamín y se pone más profundo esa ansiedad. Tienes que poner, amén, dicen por acá. Una persona que envidia a otros que tienen muchas cosas que él no tiene, pensando que los otros son culpables de su estado, en vez de mirar hacia sí mismo y buscar la responsabilidad en el asunto y cambiar. Prefiere buscar la responsabilidad de su situación en otros y se mantiene ansioso y preocupado, en vez de mirar realmente cuál es su parte en el asunto y cómo puede cambiar y resolver el asunto. El ansioso actúa como un profeta de la desgracia. Siempre piensa que viene lo peor, mientras que uno que tiene esperanza cree que Dios está obrando en todo para su bien y está con un corazón tranquilo y confiado en Dios. Porque digo que el ansioso es como un profeta porque se la pasa prediciendo el futuro, pero es un profeta de la desgracia, piensa que todo va a salir mal. Yo conozco a alguien que ya no es así, pero antes sí, y todo podía salir mal. Pero es que a uno le puede caer un rayo. Y yo decía, pues me imagino, pero ¿por qué piensas que nos va a caer un rayo? O sea, todo podría salir mal. Y por supuesto una persona que está así está llena de angustias, de temores, y tranquilo, todo podría salir mal. Claro, todo podría salir mal, pero esa no es la forma de vivir, sino más bien tener paz y tranquilidad y entender que si aún las cosas salieran mal en este mundo, Dios está al control, y eso es lo bueno y lo que yo necesito para mi vida. Todas las personas equivocadas en este asunto entonces empeoran el asunto estando ansiosas, pero la Biblia nos presenta otro tipo de respuesta. Puedes venir y orar intensamente a Dios como el salmista, ser alguien que pone su esperanza en Dios y nada más. Miren lo que está diciendo el versículo 3 en el Salmo 13. Lo que está diciendo en otras palabras es, cuando dice: considera y respóndeme, oh Señor Dios mío, ilumina mis ojos, no sea que duerma el sueño de la muerte.
En otras palabras, lo que está diciendo es: mírame, Dios, auxilio, ayúdame, ten misericordia de mí, respóndeme. David, en medio de la ansiedad, reaccionó orando a Dios, pidiendo que iluminara sus ojos para poder entender la situación bien, pero que iluminara sus ojos para poder ver bien a Dios y confiar en Él, que pudiera ver correctamente. Y en el versículo 4 insiste que Dios lo defienda de sus enemigos, que solo Dios puede ser su ayuda y nadie más. Miren, escúchenme con atención. Dios no siempre te dará las respuestas que quieres, pero Dios siempre te dará el consuelo que necesitas. Cuando venimos en oración a Dios, Él no siempre nos va a dar lo que nos estamos pidiendo específicamente, pero si tú vienes en oración intensa a Dios, Él siempre te dará el consuelo que necesitas. Y eso es lo que necesitamos en medio de la prueba, en medio de la dificultad, en medio de la ansiedad. Y saben, aquí este salmo da un giro rotundo. David pasa de la ansiedad a una paz que sobrepasa todo entendimiento. Y eso es común en los salmos de lamento. Los salmos de lamento comúnmente comienzan con un salmista angustiado, preocupado, y de un momento a otro el salmo da un giro completo. Y ese salmista que estaba angustiado y preocupado ahora está completamente confiado y listo para la batalla. Y eso es lo que pasa aquí. Este salmista tuvo un cambio por medio de la oración. Fue en medio de la oración que hubo el cambio. Y saben, nosotros tenemos que reconocer algo: oramos muy poco y oramos muy mal, pero necesitamos orar más y orar mejor y orar intensamente a nuestro Dios. ¿Recuerdan ese ejemplo que puso el Señor Jesucristo de la viuda insistente? Siempre me ha impactado tanto que el Señor Jesucristo dice: miren, había una viuda, insiste y por eso recibió una respuesta. Y el Señor dice que Él es bueno y que cómo no será mejor con nosotros si nosotros le insistimos a Él, que es nuestro Padre bueno. Podemos insistirle, venir a Él. Él se agrada en nuestras oraciones. Él está buscando que pasemos más tiempo suplicando de su ayuda, de su gracia. Hay un cambio en el versículo 5 completamente, un cambio de tono. Es casi como si viéramos a otro David en el versículo 5. Miren el versículo 5: mas yo en tu misericordia he confiado, mi corazón se alegrará en tu salvación, cantaré a Jehová porque me ha hecho bien. El David que se arrodilló ansioso se levantó victorioso. El David que se sentía abandonado, de los versículos 1 al 4, del versículo 5 al 6, está lleno de confianza. El rey que entró a orar lleno de dudas se levantó cantando de alegría. Y esto es muy importante que ustedes se detengan y entiendan lo que está pasando. La situación, el Salmo no nos dice que ha cambiado en lo absoluto. Lo que cambió fue el corazón del adorador a Dios. Se arrodilló angustiado, lleno de preocupaciones, pero se levantó completamente confiado. No porque la situación cambió, sino porque su corazón cambió. Ahora confía en Dios, ahora descansado en Dios. La oración debe ser nuestra respuesta inmediata ante la ansiedad y la preocupación. Primera de Pedro 5:7 dice: echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Echen toda su ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Estás pasando por ansiedad y preocupación, busca a Dios en oración a solas. Ora en las mañanas, ora en la tarde, ora en las noches. Busca el rostro de Dios y lo hallarás. ¿Cómo más enfrentar la ansiedad y la preocupación? Número 2, confía en el amor de Dios. Confía en el amor de Dios. Miren el versículo 5: mas yo en tu misericordia he confiado. Mas yo en tu misericordia he confiado. Miren, no se trata solamente de orar, sino que se trata de orar con fe. Y orar con fe significa orar al Dios verdadero, al Dios correcto, y confiar en ese Dios verdadero de las Escrituras. ¿Saben cuál es el problema fundamental, el problema de raíz de la ansiedad? Es un problema de incredulidad.
¿Por qué estamos ansiosos y preocupados? Porque tenemos incredulidad. Y tal vez no decimos que no creemos en Dios, pero ¿saben qué dudamos? Que Dios es bueno y sabio. Si yo tengo confianza y fe de que mi Dios es bueno y que mi Dios es sabio, entonces puedo confiar que todo lo que está pasando en mi vida es bueno y está bajo su sabiduría. Pero cuando yo estoy lleno de ansiedad, lleno de temor, lo que estoy diciendo es: lo que hace Dios no es bueno y no es lo más sabio. Yo tendría un plan mejor. Y eso es incredulidad. La raíz profunda de nuestra ansiedad, de nuestra preocupación, es incredulidad realmente. Somos incrédulos, no creemos realmente en el Dios que decimos creer. Si somos sinceros, somos ansiosos y preocupados porque no estamos creyendo realmente en el Dios de la Biblia, que es bueno, sabio y soberano. Pero la Biblia nos enseña que Dios es bueno infinitamente y sabio infinitamente, y que absolutamente todo lo que está sucediendo en nuestra vida está ordenado para nuestro bien eterno. Cualquier cosa, por difícil que parezca, es lo que dice Romanos 8:28, que está diseñada para nuestro bien eterno, y tenemos que confiar en que eso es verdad. Miren lo que dice el versículo 5: mas yo en tu misericordia he confiado. Y esa palabra en hebreo es la palabra hesed, que significa amor leal. Si lo pusiéramos literalmente, lo que está diciendo ahí es: yo en tu amor leal he confiado. Y esa palabra hesed está muy relacionada con todo lo que entendemos acerca de la gracia, del pacto que Dios hace con su pueblo. Es un amor leal, inquebrantable. Y lo que él está diciendo aquí es: yo he puesto mi confianza en tu amor leal, en que puedo confiar en ti, en que si tú has prometido algo, tú lo cumplirás, puedo descansar en ti. Yo en tu amor leal he confiado. Tú has hecho un pacto de ser mi Dios, de obrar para mi bien, y ahora yo descanso en esa promesa en todas las áreas de mi vida. Puedes abandonar el temor y la angustia cuando crees con firmeza que tienes un Dios que te ama. Y esto lo he mencionado muchas veces, pero una de las doctrinas más difíciles de creer es que Dios nos ama. O sea, es fácil decir, Dios nos ama, pero si yo creyera profundamente que Dios me ama, yo viviría más tranquilo en esta vida. Tú puedes ver esa relación, una vida de un cristiano tranquilo, gozoso, en paz, seguramente está conectada proporcionalmente con su confianza en que Dios le ama y que está orando todo para su bien. David se siente amado por Dios y esto lo llena de fortaleza. David dice: si mi buen Dios me ama con un amor leal, entonces no hay nada que temer. Y miren, yo quisiera poderlos convencer de esto. Todo lo que pasa en nuestras vidas está divinamente diseñado para nuestro bien. Aún las situaciones más difíciles, piensa en lo más difícil que ha pasado en tu vida, ha sido diseñado por Dios para nuestro bien eterno. Y tal vez ahorita no entendemos perfectamente, pero ¿saben qué? Cuando estemos en gloria, vamos a poder mirar atrás y decir: eso fue lo mejor, eso era justamente lo que yo necesitaba. Pero, ¿confías en Dios? ¿Realmente sí crees en que Dios es bueno? ¿O tú dudas de su bondad? ¿O tú dudas de su sabiduría? ¿Saben? Eso es lo que pasa, que nosotros creemos que somos más sabios que Dios, que nosotros creemos que somos más buenos que Él, que tenemos mejores planes, pero eso es necedad, eso es incredulidad. No temamos, confiemos en su misericordia, en su amor leal. Una estrategia más para luchar contra la ansiedad y la preocupación: alégrate en el Dios de tu salvación. Miren el versículo 5: mas yo en tu misericordia he confiado, mi corazón se regocijará en tu salvación. Otra estrategia es alegrarnos en el Dios de nuestra salvación. David dice que se alegrará, y eso significa que se regocijará, que gritará de alegría. Y esa palabra habla de una emoción que no se puede contener. O sea, está pasando de la ansiedad y el temor a estar completamente alegre, desbordando de alegría. Pero como lo dije hace unos minutos, ¿ustedes ven algo en el Salmo que pareciera que las circunstancias han cambiado? No. El Salmo no dice que la situación ha cambiado.
Pero aún así David no puede contener su alegría porque ahora confía en que verá el bien de Dios a su favor. David se alegrará en la salvación del Señor. La situación de David no había cambiado, pero el corazón de David había cambiado en la oración. Y saben, yo creo que por el contexto no está hablando de salvación eterna o salvación espiritual, sino que está hablando de que Él proveería salvación de esta situación con un enemigo. Pero yo creo que lo podemos aplicar a nuestra salvación. ¿Qué otra salvación en nuestra vida podría traer una alegría tan grande? Que saltemos de gozo, que no podamos contener la alegría, más que nuestra salvación eterna. Así que podemos aplicarlo a nosotros con la salvación eterna. Puedes cantar de alegría en medio de la ansiedad porque sabes que has sido salvado y perdonado por Jesucristo. Y por supuesto, si aquí hay alguien que es ansioso, que está lleno de temores, pero su vida no está en Jesucristo, usted no tiene cómo combatir. Usted realmente sí tiene que estar muy angustiado. Y sabe, yo creo que no está angustiado por lo correcto, pero sí de estar muy angustiado porque lo que se viene es el infierno si usted se muere pronto y no está en Jesucristo. Y eso sí de causar mucha ansiedad y mucho temor. Pero si usted es una persona que está en Jesucristo, usted puede descansar, porque su problema más grande fue resuelto hace más de 2000 años en la cruz. Ese era el problema grave y ya se resolvió. Todos los otros problemas, por graves que parezcan en esta vida, son diminutos comparado con el problema que teníamos con Dios, y Jesucristo ya lo resolvió. Podemos cantar de alegría porque Él es el Dios de nuestra salvación. Recordar nuestra salvación es una manera de luchar contra la ansiedad y la preocupación. Es poner los problemas en su perspectiva correcta. Claro que hay situaciones difíciles, pero la situación más difícil que yo tenía, Jesucristo ya la resolvió y puedo descansar. Puedes cantar de alegría en medio de la ansiedad o del temor porque sabes que has sido salvado y perdonado por Cristo. Pero miren, aquí yo quiero detenerme tratando de meditar un poco de por qué hay personas que están tan angustiadas, con tanta ansiedad, con tanta preocupación. Y saben, yo creo que hay personas que están angustiadas porque están aferrados al pecado y sienten que no pueden acercarse a Dios a pedir ayuda. Saben que están aferrados a un pecado y como no quieren soltar ese pecado, saben que no pueden acercarse a Dios a pedir ayuda. Y eso debe causar aún más ansiedad. Están en medio de una relación ilícita, tal vez, viviendo en unión libre, fornicando, y entonces saben que no pueden acercarse con confianza a Dios, y la angustia crece y crece. Están haciendo negocios deshonestos, y como están haciendo negocios deshonestos, y la angustia se apodera de ellos, y saben que no pueden acercarse a Dios, porque están aferrados al pecado. Están guardando una mentira a su esposa por años, y están angustiados, están asustados y preocupados, y no se acercan a Dios porque aún están ocultando eso. Es una esposa irrespetuosa completamente con su esposo y está llena de ansiedad y siente que no puede acercarse a Dios porque tiene pecado en su vida, pero sigue aferrada a ese pecado. Bueno, lo primero que tenemos que hacer, si alguien está en ese caso, es confesar el pecado, odiar ese pecado y confiar en Jesucristo para salvación. Y una vez que te has puesto a cuentas con Él, ahora puedes venir a Él una y otra vez y descansar cuando vengan temores. Pero si no has resuelto la situación inicial de ponerte a cuentas con Dios, de nacer de nuevo, lo único que te espera es, por supuesto, una vida de angustia y de temor, de muchas cosas, y de pavor y pánico por la eternidad, recibiendo el juicio de Dios. Pero hay esperanza para todo aquel que se arrepiente y confía en Jesucristo, descansa en Él, en su obra en la cruz. Miren, hay personas que están sumidas en la ansiedad y la preocupación porque han sido personas controladoras por décadas. Y llega un punto donde Dios les dice: has estado equivocado por años pensando que tú eras Dios y que tú controlabas todo. Y saben, a veces hay personas que controlan todo y de un momento a otro Dios les quita ese control y la ansiedad empieza a surgir más profundamente. Es una oportunidad
Porque Dios te está dejando expuesto para mostrarte que realmente no controlas nada y que necesitas venir de rodillas delante de Dios, suplicar por ayuda y confiar en su salvación. Finalmente el versículo 6 nos da la última estrategia para luchar contra la ansiedad. La última estrategia es descansa en la soberanía de Dios. Descansa en la soberanía de Dios. Miren el versículo 6. Cantaré a Jehová porque me ha hecho bien. Cantaré a Jehová porque me ha hecho bien. La última estrategia de David en medio de la ansiedad es confiar en que Dios tiene el control de todo. Hay una frase que usamos constantemente que es, si Dios permite. Pero saben, la frase si Dios permite, yo creo que no refleja lo que la Biblia enseña. No es que Dios permita las cosas, Dios ordena sobrenaturalmente todas las cosas. Porque permitir es como que alguien está tomando la dirección y Dios dice, bueno, yo voy a dejar que eso pase. Pero ordenar es que Él ha determinado todo lo que sucede. Y lo que está aquí haciendo David es que confía en la soberanía completa de Dios. Cantaré a Jehová porque me ha hecho bien. La pérdida de un familiar querido, una enfermedad que no termina, una crisis económica que no controlas, el sufrimiento que estás viendo en la vida de tus hijos, una persona difícil en tu vida, di con el salmista, cantaré a Jehová porque Él me ha hecho bien. La situación más difícil que puedas experimentar, pero Dios me está haciendo bien y cantaré a Él. Aun cuando la situación es completamente difícil en esta vida, puedo decirle, tú me estás haciendo bien. Porque confío que tú eres un Dios soberano y tú ordenas todo en mi vida y es para mi bien. La situación no ha cambiado, pero el salmista dice, tú me has hecho bien, tú siempre me haces bien, aún en medio de la situación difícil. Cantaré a Jehová porque me ha hecho bien, cantaré a Jehová porque Él ha sido generoso conmigo, porque Él está al control. Terminemos con unas preguntas. ¿Tienes miedo a una enfermedad? ¿Estás asustado por una situación difícil con algún familiar? ¿Estás preocupado porque sientes que no puedes con toda la carga que tienes en tu hogar y todas las responsabilidades que tienes? Y a veces te abrumas y te llenas de ansiedad. ¿Tienes temor por lo que pueda pasar en el futuro con tus hijos y eso te causa ansiedad y temor? ¿No saber qué va a pasar con tus hijos en el futuro? ¿Estás ansioso por la economía o por la situación del país y eso te causa temor? ¿Te llena de angustia? ¿Piensas que puedes morirte y temes que no va a haber nadie que cuide a tu esposa y a tus hijos? Todo eso puede causar ansiedad, todo eso puede causar temor. La ansiedad nos dice que cosas malas van a pasar, pero además trata de convencernos que la gracia de Dios no va a estar ahí en el futuro. Pero ¿saben qué dice el Señor? Yo jamás te abandonaré, jamás te dejaré. Es una promesa que se repite varias veces en la Escritura. Si tú haces parte del pueblo de Dios, Él jamás te abandonará, jamás te dejará. Y su gracia está prometida para mañana también, así que puedes descansar. ¿Tienes alguna de estas ansiedades o temores? Descansa en el Señor, descansa en Él. Él está al control. Él está al control de lo que viene mañana. Derrota la ansiedad, haciendo lo que tienes que hacer hoy, confiando en Dios, en su gracia. Él se encargará del mañana. Y recordemos las estrategias que hemos visto hoy. Ora intensamente a Dios, confía en el amor de Dios, alégrate en el Dios de tu salvación y descansa en la soberanía de Dios. Aquí unas estrategias para poder derrotar la ansiedad y la preocupación en nuestras vidas. Oremos. Padre, ayúdanos, porque a veces podemos leerlo en tu palabra y puede sonar sencillo, pero cuando estamos en medio del temor se siente más complicado. Ayúdanos en medio de nuestros temores y perdónanos porque hemos puesto el temor
donde no debíamos. Tú eres el único digno de nuestro temor. A ti es quien debemos temer. Pero a veces estamos poniendo nuestros temores en otras cosas que no tienen autoridad realmente. Padre, en medio de nuestras ansiedades, recuérdanos que tú eres el Dios de nuestra salvación, que tú eres el Dios de nuestra fortaleza. Perdónanos por cavar en cisternas rotas que no retienen el agua. Perdónanos por buscar nuestra seguridad fuera de ti, Señor. Tú eres la fuente del verdadero gozo. Y ayúdanos a recordar eso y perdónanos por olvidarnos de que tú eres nuestra roca fuerte, que tú eres nuestro castillo fuerte. Nuestros hijos están en tus manos, nuestras esposas están bajo tu cuidado, nuestra economía depende de ti y perdónanos por no confiar en ti, Señor. Señor, aunque las situaciones de esta vida nos traigan aflicción, queremos mantener nuestra confianza intacta en ti. Ayúdanos a confiar en tu amor leal, en tu amor de pacto que no se rompe. Ayúdanos a descansar en tu soberanía, sabiendo que siempre buscas nuestro bien. Y que podamos cantar y alegrarnos, porque tú siempre nos has hecho bien y siempre nos harás bien por la eternidad, aquellos que estamos en Cristo Jesús. Oramos en su nombre. Amén.